Saludos mi gente, bienvenidos a este Sugocast con Piculín Ortiz. En este programa, señoras y señores, ajustense bien su mente, su conocimiento y los pantalones, porque lo que traigo es, como decíamos antes, filigrana de la buena. Este caballero que les traigo aquí, y lo voy a presentar por su nombre, que quizás muy pocos de ustedes lo conozcan por su nombre completo, Víctor Iván Vargas Albelo. Este señor, el padre de la medicina deportiva, si lo podemos llamar así en este país, y el gurú de todos nosotros los atletas que cuando necesitábamos superar lesiones tanto prolongadas como cortas, este caballero nos tenía a nosotros finos. Así que bienvenido, Víctor. Gracias, Piculín, y bienvenido también a las personas que te están observando y viendo en este pop, que es tremendo, me gusta. Vitico, qué honor tenerte aquí y me alegra un montón, primero porque naces en Ay Bonito, ¿en qué circunstancias? Bueno, nada, yo nací en un residencial, mis abuelos me criaron, y de ahí pues me gradué de la High School de Ay Bonito, solicité a la Universidad de Calley, antes era recinto de 2 años, Pero me dice que te criaste con tus abuelos, no con tus padres. con mis abuelos. Con tus abuelos. Mi padre se fue para la guerra de Corea y en palabras finas preñó a mi mamá. Entonces, antes era una vergüenza que una mujer pariera un hijo Sola. sola y la chipearon para Nueva York y mis padres pues me dieron la crianza. O sea, entonces tus abuelos allí estuvieron presentes los dos. De parte de madre, que te podría decir que más de 40 años que no los veo, y uno que murió. Mi madre murió también, mi papá hace un año que murió, Hace un año, sí. pero a los 101 años, Ay Bonito. ya tú sabes. Sí. Y Víctor, ¿cómo fue tu niñez por allí? Bueno, es una niñez bien, bien linda, porque para aquel tiempo, pues, todavía uno se metía para los campos a buscar fresas, jugábamos béisbol, y cuando la bola se nos dañaba la tapeábamos, cuando el bate se partía lo clavoteábamos, hacíamos un montón de actividades, los famosos field days, el maestro de educación física, que para uno era un ídolo. Sí. Y pues llegó el momento que yo dije, pues yo voy a echar hacia adelante, aunque siempre tuve un déficit porque mis dos abuelos eran analfabetas y para hacer las asignaciones tenía que ir donde los panas, mira, ayúdame en esto. Wow. Y entonces nada, ahí pues me traté de superar y tuve la buena suerte de llegar a la universidad por un amigo que le dije, mira, yo juego béisbol, yo tiro jabalina. Y me dice, Pero conectaste con el deporte bien joven. bien joven. ¿A Sí. qué edad más o menos? No, que- yo que jugué empezaste a practicarlo? yo jugué cuando estaban los boricuitas, Liga Atlética Policíaca, Sí. jugué clase A, Futuras Estrellas, y era un fiebre del deporte. O sea, yo me molestaba si el parque estaba mojado y si el juego había que terminarlo porque no habían alumbrado. O sea, siempre te llamó la atención el deporte, no Siempre, importa cuál fuera, siempre, o tuviste alguno siempre. específico que te llamaba mucho más la atención. No, el béisbol y el baloncesto y pisticampo. Sin embargo, terminaste Pisticampo Exacto. lanzando Jabalina y disco. Fui medallista de bronce en una justa intercolegiales de la LAICRE. Ajá. Me acuerdo cuando la hacían en el Irán Bison. Sí. Sí. Wow. Y ahí cogí mi primera agenda. Mira para de mi allá. vida. Y de ahí, ¿cómo conectas con la medicina, Víctor? Ok, entonces dije, me gustaría estudiar medicina, pero me metí en la biblioteca y esta carrera de terapia física te especializa en rehabilitación, te especializa en masaje, te especializa en programación de ejercicio, y de para allá voy y después me voy a estudiar medicina. Y entonces entro a la escuela de terapia física y ahí estoy 2 años y medio y me voy a hacer la práctica a los Estados Unidos, regreso, bien fiebre del deporte, me voy a la clínica Hermanos Meléndez, entonces de Bayamón
jockey me mandaba los jugadores de Bayamón ir a coger terapia. Ajá. Entonces empecé a desarrollar porque la terapia mía era bien agresiva, bien moderna. Y No entonces existía en Puerto no Rico. existía. Entonces un día me fui a asistir al equipo de primera categoría de Bonito que lo dirigía Sí. Sammy Betancourt. Y me dice, Víctor, yo necesito un trainer en San Juan porque el que está allí no sirve. Así me dijo, no voy a decir el nombre. Y me presento y Tuto pues me ofrece 20 pesos. 20 pesos. Ese era Tuto, ese era Tuto. Y yo pues metí mano. Como te dije, el primer día que voy, me he visto de blanco y llevo papeles para los jugadores para que estiraran. Y Fufi, que era el coach, me miró hasta mal, pero nada. Ahí caímos en el engranaje de bregar con atletas. Entonces empezaron a llegarme cuantos atletas ahí, a Hermanos Menéndez. De ahí, en un juego en el Coliseo, ¿no? Roberto Clemente, pues estoy allí y se me presenta un flaco que era Dwight. Y me dice, mira, a mí me dicen que tú estás atendiendo atletas, a mí me gustaría estar contigo para ayudar a los atletas también, porque a mí me gusta la medicina deportiva, pero no hay Y problema. Dwight ya Yo era era médico, médico, médico. Y ortopeda, entonces, no, él era médico internista. médico internista. Entonces ahí nos movemos, alquilamos una casita por 450 pesos en la Fernández Junco y metimos 2 camillas y ahí empezamos a ver atletas de gratis. Pero mientras tanto, yo estoy en el equipo nacional para los 79, que nos vamos para la preparación para Brasil, Argentina, con Papo Villamil, que hay unos gerentes generales que siempre los obvian, buenos. Yo te diría Papo Villamil, Edwin Lubriel, Salvi, porque fueron gerentes que se metieron en el equipo y aportaron tanto económicamente, porque para aquel tiempo no había tanto dinero, y ayudaron un montón. Y la preparación del 79, que muchos se dan coba por ahí de que los ponían a correr, yo era el que los ponía a correr. Y entonces ya yo tenía gimnasio, ya nos habíamos mudado para el casino de Puerto Rico, que existía en el condado, Sí. y yo fui el que traje las primeras máquinas Nautilus. Y entonces el equipo de Puerto Rico iba allá a hacer pesas. Después yo guiaba, pues yo hice como 5 maratones de Nueva York, yo hice Francia, yo fui a Grecia a un maratón que el Pico estaba jugando allí, que no pude ir a ver, pero fue hecho a verlo Sí. en Grecia. Y entonces pues ahí la preparación de ese equipo nos llevó a esa famosa medalla de plata, que fue esforzada. Yo me acuerdo en la villa, yo le hacía batidas de frambuesa. Yo le daba a los jugadores, porque en ese tiempo no existía el Gatorade, Pedialite, para hidratarlo. Y yo le ponía B12, porque nadie sabía de eso. Y le ponía suero también para hidratarlo. O sea que Por el calor. ahí empezamos poco a poco. De ahí pues cambié al equipo de Guaynabo, porque uno buscaba donde había más gravilla. Bueno, yo tenía una familia también y donde trabajaba no me daba tanto. Pues en Guaynabo me voy con Papo Villamil, ahí entonces ganamos unos campeonatos. De ahí me recluta Angelo Medina, porque Angelo empezó con la Liga Puertorriqueña en Aguadilla. Sí. Y me dice, Víctor, bueno, una vez me llevó en avión para el juego final. Pues yo dije, Angelo, yo no puedo, no, pues te vas, monta. Y ahí me voy para los cangrejeros. Con la suerte, pues, que ganamos un montón de campeonatos. Entonces estuve cerca de Julio también. Y imagínate, a Julio le gustaba el ejercicio, a mí también. En Guaynabo ganamos campeonato. Entonces, de ahí sigo la ronda. Yo fui hasta gerente general de Guaynabo, que me votaron. Porque. ¿Por no tener chavo? No, porque Ok. los alcaldes están desubicados. O sea, yo tenía en ese equipo que si yo conseguía a Angelo Reyes, que me lo regalaba Morovi, y se seguía pagándole el sueldo, yo tenía un 4 bestial, tú sabes, entonces ya ahí podíamos cliquear hasta la final y no me lo cogieron nunca. Entonces ahí me dijo, nada, tienes que votar a Caco. Y yo, anda, para el carajo, Caco, te tienes que ir. Ahí traes el chino a cochar. Y cosas por el estilo. Y del equipo nacional, ¿qué te puedo decir? Un montón de cosas. Mira, Víctor, ¿y tuviste mentores en tu principio? Bueno, yo te diría que sí. Yo te diría que el director atlético de Calle, Juan Tomasini, Ah, era una persona que yo lo admiré mucho. Un doctor también que me dio clase a mí doctor Armstrong, que murió también. Fueron
personas que me inspiraron mucho y nada, después seguí observando gente. Tengo una anécdota. Yo estuve en un juego cuando Piculín fue la bandera, tú fuiste de los Panamericanos, ¿no? Del 8-7. Exacto. Hay una práctica y ahí se me acerca este muchacho y me dice, yo puedo ver, un gringo, yo puedo ver la práctica, tú sabes, yo le pregunto a los coaches si no hay problema. Y yo le digo, ¿qué tú haces? No, yo soy, estoy aquí de voluntario como terapista físico. Yo, pues siéntate ahí, pa. Al otro año yo voy a coger un famoso curso para una máquina que yo compré de medición de fuerza y estoy sentado así y no me acordaba. Y entonces él me señala y me dice, este señor que está ahí que se pare. Y yo dije, anda para el cara que me va a preguntar. Me dice, este señor que está ahí me coló en una práctica de Puerto Rico, en los Juegos Panamericanos. El tipo había escrito el libro de la máquina y me dio el libro. Se llama George Davis y me lo firmó. Para que tú veas todas las cosas que es el Qué deporte. bueno Que es el sí, deporte. que te que es el conecta deporte. con gente. Y cuando estábamos con los caballos, cuando nosotros fogueábamos con Estados Unidos o fogueábamos con los equipos grandes y con los pequeños, porque el botiquín de Cuba, cuando nosotros jugábamos, era el cuarto mío. Te digo el botiquín porque vete donde he visto el que tiene este medicamento, vete donde he visto el que tiene esta máquina. Vete donde, entonces, hasta de los argentinos, yo me busco unos chavitos en un preolímpico, porque ellos no sabían lo que era la máquina Tense. La máquina Tense es una maquinita pequeña que tú le pones a los atletas para el dolor, eléctrica. Y entonces, pues, yo se la presenté al médico de Argentina, y el médico de Argentina se quedó loco, me dijo, yo necesito como 10. Y ahora voy con la anécdota del médico de Argentina. Yo no sé si tú estabas en ese viaje en Bahía. Me llevan ese nene con un tobillo chavao. Y entonces, pues, el papá, el coach, yo le bregué y le dije, mira, hay que tapearlo. Yo no sabía lo que era tapear, vendar. Y yo lo tapeé, vendí, ganaron el juego. El papá nos hizo un asado. Y yo bien contento. Me hicieron dar una charla. Y entonces la charla, había una persona en maquinilla mientras yo hablaba, escribiendo Taquígrafo y todo. Y otro dibujando. Porque no, para aquel tiempo no hacían ¿cómo se llama? Las cámaras eran de rollo. Claro. Pues mira, tengo la experiencia de que cuando el equipo de Argentina se pone en su pick, cuando vamos a dar el intercambio de pines, que nos ponemos los de equipo, yo le doy al trainer o el médico, pues el chamaco era el médico de Argentina. Mira qué caballo, me dice, contra, y nos empezamos a escribir, ya se retiró. Pero son cosas que el deporte te da y que tú vas llevando y aportas. Yo siempre fui abierto con todo el mundo y le pregunto, dime, y a los médicos y a todos los que veía cuando yo participaba en las competencias, pues siempre había unas preguntas. ¿Cómo era ese Calley cuando empezaste a estudiar allí en Calley? Una chulería, Piculín. Era como una high school buena. Entonces yo me acuerdo ahora que tú entrenabas en el tiempo de invierno y yo cogía la guagua grande de Bonito y entonces llegábamos a Calley y había neblina. Yo me meto a la ROTC porque me llamaron para Vietnam, para la guerra de Vietnam. Y me meto a la ROTC y entonces como yo era alto, me dieron rango a la soltada porque yo llevaba las banderas. Yo iba a llevar la de Puerto Rico en la marcha. Ajá. Entonces, yo para no pagar pasaje, en la esquina del caserío yo bajaba, que pasaban todos los carros que iban para Calley, y yo me vestía de soldado, o sea, con las ramas, y entonces me daban pon. Y te daban poco. Me daban pon, y yo decía, Gracias por su servicio. Y yo le decía, estoy en la escuela de oficiales, y me ahorraba un peso. Oye, un peso era un peso. Y entonces iba a la En la cafetería, Macín, que era el dueño de la cafetería, y le Macín, yo estoy pelado. Y me dice, pues, ¿qué? Yo puedo lavar plato. Y sí, yo lavaba plato y comía de gratis. Wow. Y ahí fue que uno se hace, son cosas que ahora no sé si los jóvenes lo quieren hacer, pero había que buscárselo, no había recursos. Víctor, y ya que hablas de que no había recursos, ¿cuál fue tu primer trabajo ya con medicina deportiva? Bueno, yo te diría que fue la clínica. ¿La clínica? La clínica. ¿Por qué? Porque ese era mi sueño. Ese era mi sueño. Abrir la clínica. Antes Abrir la de eso clínica. tuviste... Hermanos Meléndez. Hermanos Meléndez, que me cuando votaron. eran pequeños. Que me votaron. ¿Te sacaron, te chipearon de allí? Porque me fui para los Juegos Panamericanos, porque lo que pasa es que yo cogía las vacaciones y el equipo se iba 2 días antes. Y entonces yo estaba pegado allí porque yo puse a caminar una de las esposas de los hermanos Meléndez
Y entonces, pues el director de ¿cómo se llama? De emergencia, De piso. le dije, mira, esta gente no me da, no te preocupes, te vas a preparar un papel, te vas para el fondo y te van a dar 60 días de descanso. Y me voy para el fondo y me dieron 60 días. Y entonces Dwight me dice, Dwight estaba trabajando con Carolina, cuando Carolina jugó la serie final con Quebradilla. Vos. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahí en televisión lo entrevistan. Mi amigo terapista que estaba conmigo se fue para los Juegos para el entrenamiento del equipo nacional para los Juegos Panamericanos. Y yo, chévere, cuando llego a Puerto Rico, después que se acabaron los Juegos Panamericanos, una carta de despedido. Injustamente. Injustamente. Pero entonces voy donde Papo Villamil, que era el apoderado. Digo, Papo, me votaron. Me dice, Vitín, no te preocupes. ¿Cuánto tú te ganas? Y yo, es tanto. Me dice, vente todas las mañanas a caminarme de 6 de la mañana a 7, que yo te voy a dar el sueldo. Ahí fue que empezó la clínica. Ajá. Y entonces yo cogí el sueldo de Papo y entonces tuvimos un año y seguimos. Y ven acá, ¿con qué panorama te encuentras en el campo de la medicina deportiva realmente cuando comienzas? Estaba bien atrás. Estábamos cuesta arriba. ¿Por qué? Porque había muchas mentalidades de medicina, especialmente cuando los atletas había que operarlos. No había prevención, no había mantenimiento del atleta. O sea, era rompirraja. ¿Cuál era un tratamiento para un atleta? Vamos a algo así. Antes le ¿Qué? ponían ¿Hielo? no, y una lámpara de infrarrojo, yo llegué a ver eso. Ah, eso yo lo vi, eso Sí, yo lo vi. y no, piculín, el hielo empezó después. Eso yo lo vi como si fuese un pollo Oye, asado que yo una tienda. tuve también la buena suerte de trabajar con el equipo nacional de béisbol. Pero me fui Ok. porque Waldo Gil que daba una dieta de 2.50 y un sándwich. Esa época. Pero viajé, fui a Nicaragua 2 veces. Pero mira, cuando yo llego a béisbol, óyete esto, pues entonces yo a los pitchers le ponía hielo. Y eso para ellos era como contra, Víctor. Y le daba masaje y los estiraba porque esa gente los ponían a pichar a lo loco. Pero ahí fueron etapas que tuve. Pero los pitchers pichaban sin problemas. O Sí. sea, pichaban entradas y al Ah, otro no. día había juego y No, pichaban oye, también. No es como ahora, Piculín. tiene 30 Piculín, lanzamientos para hacer. yo vi de los polluelos ahí bonitos, saludos a Raúl Mercado, Ajá, pichar por la mañana y revelar por la tarde. mira, vaya. Y relevar por la Por la tarde. tarde. Eso era, pues, primero pasión y corazón, Vamos, ¿verdad? y Porque vamos. no había más nada. No más nada, Esto vamos, de vamos. 70 picheos y después en una semana no pichean más, eso no existía. Exacto. Más o menos en el 72 fue que empezaste con el BSN o la Liga Superior de entonces. Por ahí con Y los Santos. ¿cómo encontraste el núcleo de jugadores en el sentido, ¿verdad? Bueno, Físicamente. primero que se creían que era llegar a la cancha, tirar, practicar y vámonos. ¿Sabes? ¿No? Y entonces no les gustaba trabajar fuerza, no iban al gimnasio, no estiraban, muchos llegaban deshidratados. Yo tuve muchas veces que ir al apartamento de Charlie Bermúdez a ponerle suero, porque se deshidrataba después de los juegos. Charlie era un fajón y sudaba Fajón. como loco, sí, era un No, fajón. no, Charlie no, no. trabajaba, sí. Y entonces había que hidratarlo. Y pues, medios vagos, se molestaban a veces. Yo recuerdo, bueno, en el 80, cuando yo comencé, se empezaba a practicar para la Liga Superior un mes antes Sí, nada más. sí. Un mes antes. O sea, que el jugador que practicaba durante el año, chévere, o jugaba otra liga. El que no tenía que ir de 0 a más. Jamás. Y lo que diera. Y no hacía nada durante el tiempo muerto. Wow. ¿Entiendes? Nada. Nada. Es curioso porque tener una continuidad dentro del deporte, tú sabes bien cómo yo pienso, que yo no cogía descanso. No. ¿Sabes? Tuviste otra diferencia de lo que es un atleta a lo Y que yo no. nunca cogía descanso, o sea, ¿qué cogía? 2 días, como mucho, yo no podía. O sea, yo estar 3 meses entrenando para después pedir 2 semanas, en 2 semanas se me va la condición que adquirí en 3 meses. Mira, porque es así. Tengo una anécdota de esa tuya. Mira, porque después que yo trabajaba, por ejemplo, con los cangrejeros, pero yo en mi clínica yo veía jugadores de Bayamón, jugadores de Mayagüez, a mí me llaman todos los jugadores. Entonces, Jerón va con una terapia conmigo y dice, oye, Vitín, ¿qué pasa con Piculín que no se cansa? Y yo le dije, pues que entrena. El pollo no se cansa, Vitín.
Saludos, Yero, si me estás viendo. Sí, te va a ver, pero sí, sí. Bueno, luego O sea, empezó a ir allí no, no, a la sí, sí, clínica, que no. íbamos Bueno, bastante, ustedes fueron fiel conmigo y siempre lo hemos sido y verdaderamente seremos. pues yo me senté bien contento porque los resultados todos eran positivos, todos eran Sí. positivos. Nada, tú sabes, fueron muchas cosas lindas. Víctor, ¿quiénes eran las figuras en la época cuando empezaste con San Juan? Sammy, también estaba Jorando, estaba Sammy, Rolando Álvarez, Jorando, Kofi Figueroa, Gerald estaba empezando, el difunto, Dios lo tenga en la gloria, Gerard Lebrón, Gerald Lebrón, sí. hasta Abuelito estuvo allí de novato, dos refuerzos malísimos, dos patatas, En la porque, época con el billete que había no bueno, había más nada. oye, porque tú eras maceta, Sí, 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 sí. y el compañero Humberto, que era tremendo, Humberto Torres, saludo también si me estás viendo. ¿Cómo varía el enfoque desde el punto de vista de médico y de terapia con los distintos tipos de atletas? Bueno, tiene que haber una conexión, tiene que haber una conexión. Acuérdate que el médico diagnostica y receta, pero el médico no está como estaba yo cuando trabajaba 24/7 con los jugadores. Por ejemplo, pues después del juego me quedo contigo, Sí, te pongo hielo si tengo algún tratamiento, después te voy en la clínica. Después en la clínica te voy en la práctica. Y cuando viajo, yo viajaba y mi cuarto era una clínica. Yo llevaba las máquinas de todo, terapia, de todo, todo, de todo, todo. Yo tenía todo. allí, entonces era el confesorio de los jugadores, El porque allí curandero todo el mundo físico y llega, mental. allí llegaba todo el mundo a llorar. Mira, Estoy por qué cansado. Julio no me puso a jugar? Mira, dile a Julio que baje las prácticas o Flor. Mira, dile a Manolo que lo coja suave. Entonces, mira, tengo una anécdota que la voy a tirar aquí. Míralo ahí, míralo Mira, en ahí. Las Vegas, estamos en Las Vegas. Y Manolo estaba en una presión tan grande porque lo querían votar. Tú no estabas jugando pico para ese No, yo tiempo. fui, pero fui. Tú Tuto me fuiste, por llevó, eso te Tuto me digo, tú llevó. fuiste. Contigo yo me pasaba todas las noches. Y entonces, el que lo quería votar, que no voy a decir el nombre, era uno de los que escauteaba los Juegos de Puerto Rico. Y yo le digo, Salvi, hay una tensión tan grande en este equipo. Él tenía el scout del juego que teníamos próximo. Y yo me conseguí un cassette de erótica. Y entonces, como él ponía el cassette de la práctica, o sea, el cassette del juego anterior, pues yo le quité el cassette sin darse cuenta y puse el de erótica. Y el profesor, cuando me hinchó así, pues ya tú sabes, había un revolú, había un metisaque, como dicen, un metisaque ahí del caray. Y eso fue como ustedes ahora. Todo el mundo se rió, se acabó la scout y vamos para la cancha. Esas habían Así cosas fue. que teníamos que cambiar. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Indiana, pues la preparación, porque tuvimos que hacer una preparación fuerte, porque Dieron estaba semi-retirado, La del maíz, la del maíz. Piculín se estaba retirando también. Entonces, pues Salvi nos llevó para aquello parecía un centro de concentración. Lo que había era maíz por un lado, maíz para otro, maíz para allá, maíz para acá. Y entonces, pues, el calor era peor que el de aquí. Impresionante. Pues, 2 prácticas al día. Y entonces un día estos se molestaron y yo les dije, mira, vamos a la bobería, vamos fuera de la cancha y pegamos a jugar a Ambosa 2, a jugar a lo escondido. Eh, Y esas eran cosas que tú le dabas a los jugadores para que se relajaran. ya que mencionas eso, Víctor, cuán importante es esa mentalidad en un momento, ¿verdad? Digamos, de un torneo, no de estrés, de un torneo. La mentalidad, como tú bien estás comentando, que porque tú también nos dabas el entretenimiento, Sí, sí. vacilabas con nosotros, que si había que cantar, cantabas, Cantábamos. empezábamos a cantar todos. ¿Cuán importante es ese relax, ese Bueno, tiempo de relax en un torneo, un evento importante? el ser humano tiene tanto estrés en su vida y ustedes, que los que tenían familia, hermanos, también ustedes cuidaban a los compañeros, que a veces se llama un bloqueo. Te bloqueas mentalmente y ese bloqueo tú lo llevas a la cancha y ese día o te lesionas o tienes un mal juego. Y entonces tienes que relajarte, hay que relajarte. Y ahí pues entrábamos en esa dinámica con los jugadores, mira esto otro, vamos a reírnos, ven para acá. Desde que llegaban al cuarto yo empezaba a vendarlo y a hablarle. Y yo no era coach, porque yo tuve muchos años que pude haber hasta sido coach, porque hay mucha gente que ha estado al lado de un equipo y rápido se les denominan asistentes y son coach. Ajá. Pero yo bregaba con ellos y trataba de sacar el máximo químicamente desde que nos montábamos a la guagua
hasta que estábamos en el camerino, y después del camerino, ese revolú que ustedes ven ahora de los jugadores de ¡guau, guau, guau! Eso nosotros lo teníamos desde hace más de 40 de años, disco rayado. muchachos. Oye, en el 7-9, ya que estamos hablando así, yo quiero ver las diferencias. Tú empiezas con Flor y con Julio, Sí. ellos te dan la Sí. oportunidad, etcétera. Pero yo que quiero ver ¿verdad? Esos contrastes. Flor con un hambre brutal, comenzando que le dan el equipo en propiedad. Julio sabemos que dentro de Chi su ¿verdad? Mentalidad tranquila. Y entonces tú decides que el equipo tiene que entrenar, tiene que correr. ¿Cómo funcionó eso? Siempre que un galdello me haga un pick, lo voy a baratar, lo voy a sacar de ahí. ¿Ok? Eso es contra hombre a hombre, yo voy a estar corriendo ese patrón toda la noche. Por la puerta ancha ese partido. Van a concentrar, empezar un poquito, lo hemos visto mucho. Y ya las cubanas me dieron un tumbe, vamos a darle el segundo. Vamos a salir con la bandera. Con uno va bien concentrado, coño, bien concentrado. ¡Puerto Rico! Bueno, era un poquito fuerte porque Flor él ha cambiado su forma de bregar, pero Flor era un verdugo. Flor si tenía que meter una galleta, te la metía. Si te tenía que romper la puerta del cuarto, te rompía. No podemos ir a jugar la bola, locos. Piensen en lo que tenemos que hacer. Tenemos una ofensiva, vamos a correrla. Vamos a correr nuestra ofensiva. ¿Entendieron? Que no queremos hacer lo que no está logrado, ¿no? Y entonces Julio era el pasivo, el que nivelaba la química, y yo estaba entre medio. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo me tiraba con ellos al frente. Yo corría, yo iba al gimnasio, yo hacía de todo con ellos. O sea, yo me metía en el equipo como si yo fuera un jugador. Y entonces, pues, cuando ellos me veían a mí, tú sabes, pues, se motivaban. Y entonces, pues, yo les decía, no, cualquier cosita que tenga dolor, tú pasas por mi cuarto. Porque esa es la importancia de uno estar metido en ese equipo y que ellos tengan la confianza contigo y la seguridad. Que eso es bien importante, porque no es lo mismo, ponme hielo, no. Echa para acá, ya ver, no, tienes esto aquí, tienes que bregar con esto y vas a mejorar, ya tú verás. Yo empezaba desde acá, tuve la experiencia perdona que te brinque del 79 al Mundial de Argentina, que Edgar se le un tobillo, y Edgar, Vitín, me echabe, y yo, no, tú no te echabaste. Ahí le puse el TENS, la máquina esa de 24 horas, con vendaje y hielo, y al otro día jugó. Mejor me dio un abrazo, me llegó una botellita de champán, porque allí no daban champán a nosotros, sí, los cambiamos por las camisetas. Sí. Estábamos pegados, y los argentinos queríamos souvenirs de nosotros. Sí. Y yo decía, no, sigue, Sí. perdona. Oye, Víctor, no, tranquilo. Jugadores importantes, muchos de ellos se oponían al tratamiento, o, por ejemplo, tú sabes que yo no era partícipe mucho de los masajes, ¿verdad? Sí. Yo a mí no me gustaba, Sí. no me sentía cómodo estar tan relax. Habían jugadores que era lo contrario, que era, no, dame masaje todo el día. Me volvían loco, había que hacer hasta pedicure. Yo tengo una foto con Ángelo cortándole las uñas. De verdad. Sí. Entonces, tenía también a la Betty. A ver, sí, La Betty había que vendarlo con tapes especiales, Sí. había que estirarlo, había que chequearlo, tú sabes. Y habían otros jugadores que eran demasiado difíciles, tú sabes, que eran demasiado... Pero nada, a todo el mundo le gustaba, entonces yo a veces tenía que hacer turnos para la terapia, si no dormía. Te adaptaba, Y yo exacto, yo no, le yo decía, recuerdo eso, los eso yo lo horarios, recuerdo. los horarios ya, yo decía, bueno, Eso yo lo recuerdo. esa era bueno. Porque hubo un momento que estuviste solo, ¿no? Ya después, pues, No, yo después, si acaso llevabas a alguien que te ayudara. Después, por ejemplo, Salvi me aprobó Sí, ayudante. correcto. Pero yo me chupaba hasta sin médico. Los torneos, Sí. tú sabes, yo bregar. Sí. Ahora no, eres 500 yo he visto en el equipo nacional ahora Tres. que hay más gente que jugadores. Sí. El Eso ayudante, es del ayudante, del ayudante, del ayudante, del ayudante, del ayudante. Ejecutivo y el B. ayudante. Ejecutivo Ejecutivos B. B, que decíamos nosotros. Los ejecutivos B. Los municipios. Los municipios. Hubo jugadores especiales. Sí. Hubo jugadores especiales. Considero
¿A quién tú consideras que eran exageradamente especiales? O sea, César con sus Bueno, locuras. yo te diría que especial, Charlie, porque Rubén Rodríguez nunca molestaba, que había que trabajarlo mucho. Fantauci, el problema de Fantauci, que era un Era su loquillo, loquillo, y era había así. había que tener los cuartos con llave. No te voy a decir más nada. Entonces también estaban los jugadores que yo no sé si ha pasado, que en un scrimmage terminaban tirándose puños y era, pues nada, pero date 3 galletas con y después se separan y se abrazan y se acabó. ¿Entiendes? Cosas por el estilo. Pero tengo una anécdota que no estuvo en los Panamericanos, porque eso lo dijo Raymond en el libro, pero yo lo sé. Capradilla gana el campeonato y entonces Nestalí no se presentó al aeropuerto y lo sacan del equipo nacional y entra Ángelo. Pero el otro año, en el 80, que fue cuando secuestraron el equipo, que nosotros quedamos invictos, íbamos para Moscú. Sí. Pues Nestalí hizo el equipo, pero se lastimó la espalda. Entonces Nestalí yo lo veía todos los días. Y tú me decías, ¿cómo estás? Yo, bien. Y fue el mejor anotador de ese torneo. Entonces Chu escribía en la columna que era el torneo Toyota. Y escribió una columna que decía, el MVP del torneo es Víctor Vargas. A mí se me perdió esa columna, porque puso a Nestalí a jugar, me pasaron muchas cosas, pero no era por mí y por ayudar, era por la química que tenía el atleta conmigo. Sí. La visión que tenía, porque yo me sentía, como una vez me dijo un periodista, que yo en las manos tenía un MRI. Y yo ellos se sentían tan seguros de mí y yo de ellos, que cuando hay esa seguridad, tú echas para adelante lo que sea. Pero yo te voy a dar el ejemplo. Yo me operé hace 2 meses y medio con un médico que me conecté con él mental, físicamente. Sí. Y salí, yo estoy nuevo. Y siempre has tenido ese... Y tú también estás haciendo, porque la mente es bien poderosa. Sí, es bien poderosa y muy necesaria para ese tipo de, digamos, lesiones físicas, ¿no? Porque ahí el cristalito. Exacto. El cristalito es el que se lastima con la línea de FAO, como decía Julio. Sí, yo tuve uno que tirando FAO se lesionó un tobillo, no decía el nombre. En México lo chipeamos. No voy a quemarlo, pero yo voy a hacer un libro y en el libro voy a poner los nombres, no te preocupes. Pero fíjate lo que te voy a pedir ahora. Dame 5 mejores deportistas puertorriqueños que tuviste en tus manos. Que no sean baloncelistas. De todo. Lo que tú quieras. Bueno, tuve la suerte de atender a Wilfredo Gómez cuando se lo noqueó Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tuvo 5 peleas con nosotros, las 5 las ganamos, la que hizo con el mexicano después de esa, Quilmesa. Wilfredo Gomez is undergoing a scientific training regimen virtually unknown in boxing. In addition to his conventional workout, he goes every day to the Sports Medicine Clinic in San Juan and undergoes another grueling regimen under the watchful eye of a team of doctors who have developed a program of endurance work and weight training. It is a far cry from his attitude before the Sanchez fight, when he thought that his abundance of natural talent was enough to make him invincible, even without training. So this young man has learned a valuable lesson regarding invincibility and the human factor. Pero me quité porque vi unos movimientos alrededor del atleta que no eran a gusto, mucho gantel, y dije no. Y entonces el apoderado no nos pagaba. Y le dije, no, Dwight, sigue tú solo, pero yo no voy más. Pues te diría que una vez me llevaron un jugador de béisbol de Bayamón, y lo rehabilité y metió 3 jonrones en ese juego. Se me olvidó el nombre, fue coach de Grandes Ligas. Caso tuyo, Pico, en tus lesiones, y otros jugadores que se me van y atletas que verdaderamente pues pasaban por mis manos y se rehabilitaban y decían qué pasó aquí, qué te hicieron, qué no te hicieron. Tuve también, como te dije, que aportaba también cuando venían a Puerto Rico otros equipos y iban a la clínica a coger las terapias. Tuve la experiencia también de trabajar con los dos equipos profesionales, los Coquí y el equipo que quedamos campeones. Tú jugabas con Calle.
¿Te No, acuerdas bueno, aquella fuimos liga? ahí, ¿Te acuerdas aquella liga no, tú dices la liga profesional. que duró un Sí, año? pero ahí yo no jugué. ¿No jugaste ahí? No, ahí yo no jugué. Yo jugué luego con Calley, pero en la puertorriqueña, En la cuando puertorriqueña. volvió. Sí. Pero no, Pico, son tantos que la mente me trae Yo ahora. te los traigo, Georgie Dime. Torres, No, David Georgie, Torres, olvídate, Raymond Georgie. Dalmau, Quijote, Quijote, Fico. Fico, Quijote de los Panamericanos se cortó una mano, pero ya estábamos seguros porque ese equipo estaba fuera de liga. Ese equipo de los Panamericanos en Cuba, que le ganamos a Estados Unidos, que para aquel tiempo no teníamos los celulares y no tuve cámara, que Fidel Castro bajó al camerino a felicitarnos AT&T, y estaba allá arriba. bajamos con AT&T. Y entonces bajábamos para la villa. Esto yo no sabía, clandestinamente tenían unos apartamentos en la Marina de Henway, Ramón Rivas, porque eran los de billete, eran los Jugábamos jugadores. allá en Oye, el eran los Dorado. jugadores de billete, ¿qué pasa? Que Llerón y le decían, había un pop frente a la villa, y le decían al cubano, métete 3 cajas de Heineken ahí a enfriar. Antes del juego, antes y de entonces, todo. cuando bajábamos, chacho, todo el mundo, entonces Osvaldo Gil le hizo una carta a don Germán. Mire, don Germán, los baloncelistas están bebiendo demasiado. Y don Germán le diga, mira, Osvaldo, cállate la boca, mientras sigan ganando, que sigan bebiendo. Mira, no solo eso, descubrimos que ellos tenían una villa en allá Marina Hemingway también. allá también. Pero mira, fueron tantas cosas bonitas y lindas que te digo, tú sabes que era como un viaje que uno tenía con estos muchachos, porque yo me disfruté todas esas medallas que nos ganamos, de plata, de oro, lloramos también, porque uno se frustra, Sí, tú sabes. claro, sí. Pero nada. Cuán importante, Víctor, y tú has ido a muchos más torneos que yo, quizás no los pueda yo nombrar de todos los torneos que tú has participado, porque obviamente tú comenzaste primero que yo, y hablo de torneos internacionales. Cuán importante es la preparación, el tiempo y sobre todo la mentalidad de cualquier atleta profesional, ¿verdad? Por ejemplo, yo jugaba en España, yo tenía mi contrato por allá, pero acá veníamos por nada, ¿ves? Y lo cual no me siento mal decirlo, me siento orgullosísimo. Y cuán importante es uno reconocer, ¿verdad? Como quiera, el riesgo siempre ha estado y estará. Reconocer la preparación, ¿verdad? Y la prevención durante estos eventos. Bueno, siempre, gracias a Dios, que los coaches que vinieron a coachar a Puerto Rico, que casi todos eran puertorriqueños, entendían eso. Muchos eran exjugadores, Julio, Flor, Manolo, Carlos Morales, que entendían que había que tener una preparación pre-torneo buena. Y muchos, lo más importante, como digo, que nunca los mencionan, son los gerentes generales, que muchos metían de sus chavos, porque para aquel tiempo no había mucho dinero, ahora es un quitado. Ahora yo veo un juego de baloncesto internacional de Puerto Rico y hay 500 auspiciadores. Antes nadie auspiciaba. Antes nosotros teníamos que meternos a Burger King para que nos tiraran una foto y comernos un hamburger y nadie cogía nada. En las caravanas nos monteamos a los G Suzuki cuando ganamos y entonces le estaba dando un auspicio a Suzuki, pero a esta gente no le daban nada. Ahora, móntate los de ahora, es un carro de esos. Víctor, vamos a hablar del kimono de Teresa. Específicamente año 88, Ajá. donde estuvimos allí. Primero estuvimos obviamente en el Panamericano en Indianápolis, donde comenzamos pues la realidad es un cambio bien importante para nuestra selección, aunque comenzó en el 85, pero ya en el 87 fue mucho más ¿verdad? Afincado en cuanto a jugadores altos, que eran los que estábamos comenzando esa cepa. Luego vamos a Uruguay, donde clasificamos, que no fue tan fácil. No. Clasificamos allí en el preolímpico de Uruguay para ir a Seúl. A Seúl. Entonces, llegamos a Seúl con un equipo, los dos Ramones, Jerome, este servidor, Edgar, Papiro, y obviamente está Quijote, está Ángelo. Ángelo. Fue Vicente Itiel, que eso fue lo que duró. Sí. No jugó después un torneo más, ¿verdad? Con el equipo nacional, etcétera. Surge que en el año del Panamericano
comenzó Jim Barton, no sé si te recuerdas de eso, Seguro. era el coach. Que no terminó. No terminó. Tú Había- recuerdas. habían tres asistentes. Exacto. Charlie Estaba. Bermúdez, Armandito. Y estaba, si no me equivoco, Georgie Rosario, no, Flor. No, Flor. Flor, Charlie Bermúdez y Armandito. Exacto. Eso era un revolú para la práctica de ustedes. Eso era un revolú. Cuando no se metía Charlie, se metía Armandito. Cuando no se metía Raymond, que era más pasivo. Pero nada, a mí me dio hasta vergüenza, ¿sabes? Que sacaran a Jim Barton, porque Jim Barton nos ayudó un montón a nosotros. Y el rumor era el que iba a tirar el juego de Estados Unidos, ¿te acuerdas? No sé si era ese. Y Sí, ahí de sí. momento... Pero pasaron unas cosas que él nos Sí. invitó a su casa a comer también. no, seguro. Y eso fueron unas anécdotas un poquito más complicadas. Sí, y más, sí. un poquito más difíciles, ¿no? Jugamos un juego de exhibición contra la Liga de Correcto, Verano, de UAB. que Edgar se puso a pelear con Charles. Con Charles Barkley. Con Charles Barkley. Y le donkeó 3 bolas corridas. Y se iban a pelear al puño. Sí. Iban a pelear al puño. Barkley se enojó. Que eso es lo y único, empujó. lo único que yo no he visto en esta nueva cepa, que no son agresivos a palo. Que te le dan No un les palo. gusta te le dan las un artes palo, marciales. no, le dan un palo a un atleta tuyo. Yo le decía, cuando estos muchachos se enfrenten a los europeos, que jugaron balompié, los Lo mismo. europeos te pegan con los pies y Sí. eso no es foul. Sí. Y te meten un rodillazo. Eso lo hicieron a este jugador en la preparación de Indianápolis. Ay, Dios mío, se me olvidó ahora. De los nuestros. Sí, el Poingar, Bueno, se lo hicieron a Carter. a Carlos Arroyo. Estaba Oye, Carlos. oye, bueno, no, Carlos oye, cuando fuimos allí. nos tocó jugar con Yugoslavia Tienes razón. un fogueo. Tienes razón. Y Carlos estaba en su pit de meterse la bola por aquí. Estaba bien Y rápido. entonces Partía pierna. lo batearon. Lo batearon. Empezaron a batear. Pa, y le metieron un azote en la rodilla. Y Eso el me chacho acuerdo. hizo fue un corre y Pero le corre. pasó también en España y en Sí. Turquía, en los dos torneos también. Vimos a 16 ortopedas. Para la larga no tenía, tenía una contusión, tenía una contusión, pero tenía me dice, Carlos, perdona, me dice, Vitín, dile a Julio que yo puedo jugar si ponen zona. Pero Betty Y estaba bien duro. estábamos ganando sin él. Sí. No, pues sigue. Estaba sigue, Cristian. sigue. Estaba Cristian, sigue. Estaba sigue, Cristian sigue, y estaba sigue, Richie. sigue, pero sigue. sí, la realidad es que estábamos ganando sin él. Pero, sigue. pero bendito, después de ese esfuerzo que hicimos allí en el maíz y que él lo vinieran a batear de esa manera, tú sabes, es un poquito frustrante. No, fuerte, pero vamos Pero a sí, sí aquí recuerdo. podemos hacer una película, ¿sabes? Sí, recuerdo. Y seguimos. Y luego estaba el águila también, Sí, que en paz descanse. el águila viene. El Feliz águila Javier es. Pérez. Feliz Javier Pérez. Primero, no fue una práctica que no quiso hacerla porque tenía que migraña. Entonces se quedó en el cuarto acostado. Después, en el juego más importante de Nueva Zelanda, Julio me dice, chécate a Feli, a ver si está ready. Y yo voy donde Feli, ponte ready que Julio te va a traer. Me dice, no, Vitín, dile que me está bajando una piedra. Me está bajando una piedra para no jugar. Le cogió miedo al juego. Ya se vean jugadores, te lo digo. Hay anécdotas bien. Muchacho, le da eso. Inverosímiles Pero una y de chulería todo un porque creábamos una química tan grande esta gente y el grupo, tú sabes que todos estamos para nosotros. Yo soy Víctor, el entrenador, y yo, soy el director. Los muchachos saben qué hacer. Vamos a escuchar lo que les dice que hacer. Si mantienen la zona y galdean bien y hacen su trabajo en ofensiva también, la victoria nuestra será. ¡Puerto Rico! Y si había una melé se metía a todo el mundo. Sí. Y si había con un palo, me acuerdo como ahora que se lo dijo ahorita, cuando jugamos con España, que vino con un Agasol con Poruco a palo, y viene el coche allá, por favor, decirle al Moreno que no dé tanto. Imbroda, que en paz Sí, descanse, sí, Javier. Fue mi coach en Málaga. Sí, que te tengo otra anécdota. Pero sigue. tiene razón. Sigue. En ese juego que le ganamos nosotros a España, Sí. me montó en el ascensor. Él me había dirigido en Málaga a mí. Se monta él y yo simplemente lo estoy mirando así y se molestó conmigo y me dice, ¿qué me mira? ¿Sabes? Como que... Sí. Y yo, Javier, ¿qué pasó? Nada, es que como no me dices nada, yo sé que tú te molesta perder, está bien, pero oye, no es como que seamos aquí enemigos, ya se acabó el juego, ya Sí, no puedes hacer nada. Se enojó, pero una cosa yo... Sí.
Pero es parte de este No, proceso. no, era parte de eso. Parte de este proceso. Era Nosotros parte. también teníamos también los nuestros. Yo era uno de ellos. Sí. Neurotiquitos así. No, de vez en muchacho, cuando. fíjate, este decía, en mi cuarto no entra nadie, Bitoco nada más, aquí no quiero hablar con nadie. Y con los cangrejeros, cierra esa puerta, yo no quiero ver a nadie aquí. No. Pero eso Esto pasaba. era serio. Esto era Pero cuestión serio. mira, Víctor sabe lo serio que yo era mira, para... vamos pa un fogueo. Yo creo que íbamos para las Olimpiadas. Si no es de Seúl, era la de Barcelona, que estaba Eddie. Por primera vez Barcelona. hizo el equipo. Sí. Entonces Eddie era un enema. Eddie quemando a pico. Y yo, lo voy a coger yo en un momento dado. Yo vendaba y me revolcaba el pelo, que cuando yo tenía pelo. Y entonces lo llamo al cuarto. Digo, señor Casiano, ¿cómo está usted? Habla el gerente general de Barcelona, lo vimos en el juego estupendo. Yo creo que yo lo voy a fichar. ¿Usted cree que le van a dar permiso a la federación? Y decía, olvídate de la federación. Mire, yo le estoy ofreciendo de 20,000 a 30,000 pesetas, más 4 pasajes, carro, todo. Y necesitamos saber si usted quiere ficharse con nosotros. Pero el tiempo está corto. Usted puede bajar al lobby hoy a las 6 de la tarde para sentarnos a firmar. Y entonces yo le tiré esa bola a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que Piculín, como jugaba en España, eso es cierto, Piculín siempre que terminaba un juego, Piculín se engabanaba, como los del NBA. Y entonces, pues, le dijeron que tenía que un gaba. Y entonces, vestir bien para bajar. Entonces, bajamos todo el equipo y estábamos sentados. Y baja Eddie. Chacho, le hemos pegado un bellón. Entonces, a los periodistas en el aeropuerto dijimos, por favor, entrevisten al fichado. Y le pusimos al fichado. Mira, No, yo hacía mis maldades. Él también hacía sus maldades, o sea, vamos a darnos tonterías, pero... Igual que los rookies. Mira, ¿qué size tú eres de zapato? Yo soy 10 y medio, 11 y medio, pero yo tengo aquí 2 pares de Adidas para ustedes, aunque ustedes están usando esta marca, pero si quieren no los usen para los juegos, pero yo se los voy a regalar, vayan al lobby. Y bajaban a buscar y los relojes. Los relojes. Pídale los relojes a Etin. Pídale los relojes a Etin. Que tiene reloj para todo el mundo. Mira, ese era. Hacía unas maldades. Ya que mencionas este vacilón, Tony Despiste, y con Tony Despiste tenemos muchas cositas buenas. Era el encargado de propiedad. Y tenemos muchas cosas buenas con Tony Despiste. Un día yo dije, vamos por una práctica. Y yo dije, diablo, me robaron los tenis, pero ¿cómo van a robar los tenis aquí? Entonces, yo me tuve que ir en zapatos para la práctica. Y cuando yo voy Tony era el roommate mío. Cuando yo voy a la práctica, él tenía los tenis míos puestos y yo soy 6'11". Tony, mis tenis. Bueno, que salió un día, él era el chofer de Bayamón. Iba a un juego ahí bonito y llevó el equipo a Ponce. Por eso decimos Despiste. Pobrecito. Me acuerdo la vez que cogió Armandito en Seúl, ponía una manía de una toalla y un vaso. Sí. Y Tony se lo cogió. Y a formarse revolú. Sí. Porque eso era cábalas que hacía Armandito. Sí. El kimono de Teresa, ya que vuelves a Seúl, fue algo de mis momentos más de reírme de verdad. El vacilón con el kimono de Teresa que empezó, porque en Seúl fuimos 14 jugadores, 12 quedaron fuera, me parece que fue Papiro y Bobby. Se quedaron fuera. Entonces, ahí fue que empieza el vacilón, que se fueron a vacilar y les robaron los zapatos. Sí. Había Yo no estaba, pero... Había un... Era como en el viejo San Juan, una callecita que estaba en la geisha, que por menos de 10 pesos te daban un masaje con los pies y otras cosas, pero tú tenías que dejar los zapatos afuera. Y ahí le robaron los zapatos a casi todos los jugadores. Hasta los que no eran de los equipos. Muchachos, eso fue un vacilón tremendo. Muchachos, nos pasaban. En Seúl la pasé bien. Ese viaje fue bien cómico, bien gracioso. En Seúl fue bien bueno. Se pudo haber hecho más cosas. Hubo una anécdota. Para aquel tiempo querían firmar a Pico para el NBA y a Ramón Rivas. Y yo me acuerdo cuando Armandito decía, no, tú no te puedes ir para el NBA. Y entonces estaban los scouts. Y entonces el juego contra Rusia le dieron muy pocos juegos a Ramón Rivas,
que lo había matado en los Good Weekend, porque tenían 2 jugadas, y Gerón y Jamón. Y pues ese juego lo perdimos y ahí fue que yo creo que fue, ¿verdad? Sí, Pico, perdimos un juego con Rusia. Ujú. Con Rusia perdimos una guira de Mario, Sí, yo creo que sí, fue. sí, No, sí, un sí, tiro hermano. libre. Sí, sí. Pero sí, ese evento fue algo impresionante de lo muchacho. mucho que No, usted gozamos. gozamos. Y muchos Oye, de los demás, ¿no? Pero No, y entonces había cerca de la villa, había una verja, y yo siempre me colaba a buscar los sitios para uno buscar la cervecita y eso, pa. Y entonces, pues nos escapamos Mario. Yo no sé si Fico estaba sí, no, Fico no estaba ahí. No, No. Fico estaba Mario, Ángelo, era un grupito, tú no estabas ese día, que se molestó Armandito. Ahí fue que se molestó con Bobby, que le con dijo, Bobby y te traje aquí Sí, chacho. sin que nadie te quisiera. no. Y yo creo que degradaron el capitán ese. Es la cosa, degradaron a Ángelo. A Ángel. Sí. Perdóname, a Quijote. A Quijote. Y pusieron a Ángelo. Pusieron a Ángelo. El degradado Quijote. Y a Ramón Ramos, que estuvo. Sí, y yo. Y entonces también que le dijeron lo mismo. Tú, que te damos la oportunidad y eres joven y Chacho, estás detrás de estos locos. Yo hice un show en el cuarto mío con todos esos jugadores que le quitamos los jangos Es la Quijote. cosa, Usted sí. está botado y se lo pusimos. Y no había para grabar, no había teléfono No, para grabar, no, una no, pena, no. porque eso fue un vacilón brutal. Coño, traiste a Ramos, Sí. tremenda. Un muchacho contra que nos hubiese dado mucha gloria y era un bravo de verdad. ¿Te acuerdas que le llenamos la boca en el avión Sí. de foam, de afeitarse? Sí, mano. Se durmió en el avión y así le llenamos la boca, bendito. Jamón en los Panamericanos de Indianápolis. Pues la difunta Mari Santini tenía un coco con él y cogió a Ramón y lo cogió y lo levantó para arriba. Y tú te tienes que ir conmigo. Y lo cogió y lo levantó y yo dije, anda para el carajo. Y estaba bien fuerte en el Mari. Bendito, que en paz descanse. Víctor, ¿cuándo me viste por primera vez, si te acuerdas? Callé en una práctica que fue el equipo nacional y tú llegaste allí. Y ese flaco, y Julio lo miraba y yo decía, dígalo Julio, ese muchachito, ¿qué vamos a hacer con él? Y me dice, no sé, Vidín. Y ahí, pues, ahí fue que vino que tú te fuiste para Bonito y después para San Germán. Después me fui a San Germán, sí, a la semana. Fíjate, y entonces te hizo así, ¡guau! Y entonces nos llevamos para México. México fue tu primer viaje internacional. Pero me llevaron primero, Caco era el dirigente, que fuimos al Preolímpico de Brasil. Bueno, fuimos al Panamericano de Venezuela. Ese fue mi primer viaje. El primer viaje tuyo, que Julio sepa, Que me entró a palo. Te entraba a Eso palo. fue en el 84 en Brasil, en el Preolímpico. ¡Ay, le daba! Salí Y llorando. le daba! Y le daba! Pero ahí fue bofetada como hombre. que todavía pues él estaba nene, tú sabes. Enseñando él decía, estas son las artes marciales del juego. Sí, Párate sí, ahí. sí. Pim, pam, entró, pero a palo. Bueno, yo salí todo moretoneado. Yo hasta lloré. No No lo voy a negar, salí llorando de todos los golpes. Muchas historias, olvídate, Pico. Él dando una clínica fue eso. Contigo hay un amor de experiencia. Sí. Una de las más grandes que yo pasé con Pico fue la de las Olimpiadas de Grecia. Adicionalmente que le ganamos a Estados Unidos. Es que este muchacho era tan reconocido en Grecia y en España. Pues yo cogía pon con él. Porque en España lo invitaban para los mejores restaurantes. Y entonces los mozos eran locos con él y nos traían la mejor comida, el mejor vino. Y entonces cuando fuimos a la Olimpiada había un centro de España que iban los atletas de alto rendimiento que ganaban oro y eso. Y entonces nosotros llegábamos allí, Salvi, Pico y yo, y nos atendían como si fuéramos los atletas, los únicos que entrábamos allí. Después fuimos a Placa, un día que me escapé con Pico y Salvi. Oye, y este hombre le tenían una canción, entonces este habla griego. Sí. Y eso era, muchachos, y nosotros allí un vacilón, bueno. Y en el Panteón, que es la famosa foto de Ismaelito, que nos colamos. O sea, ¿qué más? Entonces yo le decía el majo, porque le cambió el acento en España. En Zaragoza. Y nos colábamos a los aeropuertos de España, porque lo querían tanto que nosotros no hacíamos fila. Me decía, aguántense ahí. Sí. Véngase, muchachos. Que en ese evento fue bien difícil. Sí. Porque íbamos primero a foguear a España. Sí. Y fue bien difícil. Y dije, mira, déjame a mí tranquilo, Sally, déjame acá todo eso y yo brego. Sí. Pasamos bien. No. Gracias a Dios. No. Víctor, y prácticamente estuviste toda mi carrera. Toda tu carrera. Toda mi carrera. ¿Tú te retiraste? Hemos mencionado varios recuerdos importantes.
anécdotas de chistes graciosas. ¿Tú recuerdas la vez que yo vine de Barcelona, que yo me lesioné el tobillo, que llegué con una bota hasta acá arriba? Seguro que sí. Yo le dije, perdón, al equipo de Barcelona, mire, vamos a hacer algo, yo no puedo jugar hasta el resto de temporada, yo me quiero ir para casa. Yo me curo en casa, obviamente venía donde el curandero mayor. Nada, en mes y medio ya me tenía ready. Sí. Pues me dice, ¿quién te puso esa jodienda? Y olvídate de eso, vos saca eso para allá Quítate eso. y vente para acá. Y así fue. Sí. Y ¿verdad? De las que yo me veo siempre bien importantes, pues yo me disloqué el tobillo. Sí. Este, No, y tú tuviste en la liga aquí, tú tuviste varias lesiones y siempre exacto, estabas ready. pero quiero mencionar la del 99, que jugué, que me sacaban 65 cc en la mañana y 65 en la tarde, yo entrenando antes de los juegos y y por la mañana en la práctica. Y eso fue yo con la rodilla que se me hinchaban, pero yo jugué. Vamos a jugar, olvídate, mientras yo mantuviera fortaleza, que él lo sabe. No. Sáqueme el líquido que sea y juego. Era Y otra cosa. Ahora hay que hacer un MRI que cojan 4 semanas de descanso. Y por se eso ganaban un montón. Entonces, ¿qué hizo ese equipo del 90 especial? Tú has pasado por muchos equipos, 7-9, muchas épocas, ¿verdad? De jugadores. Ya después de 8-2 para acá, que es que comenzamos. Pero ese año 90 era otra cosa. Sí. Fue algo, obviamente, un momento sublime para el baloncesto puertorriqueño, ¿verdad? Allí donde estuvimos en Argentina, etcétera. Bueno, la motivación fue, para mí, el primer juego. El popetazo de Yugoslavia. de Fico contra los africanos. De espaldas a la pared. Ahí se va por el lateral derecho, fallando, se quedó Puerto Rico con el balón en los segundos finales. Esto va para tiempo extra. Si Fico lo logra, y lo logró. ¡Qué canastazo de Fico López! Cuando el juego se encaminaba al tiempo extra, en los segundos finales, Fico con tremendo canasto de 3 puntos le da la victoria al equipo de Puerto Rico en un tiro de desesperación. Que yo dije, yo siempre pasaba, yo decía, se le chavaron las transmisiones a Piculín, porque Piculín era casi el dueño de las transmisiones con Jaime Escobar. Si Fico no mete esa bola, nos liquidaban. Nos íbamos. Oye, y ahí fue otra cosa, fue una evolución poco a poco. En Santa Fe ganamos. Allí hubo un poquito de problemas porque querían a Giorgi, pues Giorgi jugó en Santa Fe. Y entonces, pues, no jugó mucho, no jugó. Y entonces, pues, estábamos groovy, imagínate, le ganamos a Yugoslavia, vamos para acá, venimos para acá. Quedamos invictos en ese en la primera fase. Vamos para el juego final. Estamos en una práctica. Angelo se había dispuesto, Giorgi también. Entonces, pues, en vez de practicar, pues, Raymond dio un speech y pararon la práctica. ¡Vámonos! Y entonces eso fue como tiraron un balde de agua fría a los jugadores. Y yo voy donde Etin, al cuarto, y digo, Etin, tenemos que hacer una reunión por la noche, porque estos muchachos, como que la química se les fue. Aunque el juego que tuvimos contra Estados Unidos fue un juegazo. Sí. Y por suerte no lo ganamos. Ganamos el primero, el otro fue el que no ganamos. Por eso. Que el último, que era el juego último, que antes de la práctica tuvimos ese choque que inclusive Julio quería que se quedaran tirando y Raymond no quería y qué sé yo. Y ahí pues entonces vamos al juego de Estados Unidos, que aunque jugamos bien, como te dije, siempre había algo que nos pasaba. Pero yo nunca entendí qué fue lo que pasó ahí realmente. Yo sé que tenían en la situación Raymond con Angelo y con Giorgi, pero realmente... Si no me equivoco fue que salieron en la noche y Raymond pues tomó acción cuando quizás a veces era castigar al jugador porque salió por la noche, pero si el jugador te rendía, como me decía Caco en México, y siempre me lo he dicho, Víctor, si el jugador se amanece, yo me amanecía cuando jugaba, Caco decía, y yo rendía en la práctica, pues chitón, porque son seres humanos, tienen que divertirse. O sea, dime ahora, a ver si tú puedes acuartelar un equipo ahora, en este tiempo que vivimos. No, es que tú no puedes cambiarle el ritmo de vida a las personas de alguna manera. Pero son cositas si es la manera que ellos funcionan, pues. Que se pierden, y son cositas cuando
digo, aunque tú tienes un buen equipo, tienes que ver que el equipo que va a jugar contrario es tan bueno como el tuyo o mejor. Claro. Pero químicamente y emocionalmente, si tú fallas un poquito, ahí se te ve el juego del equipo. Ahí se te ve el juego. Y se nos fue también en el Mundial de Indianápolis, con Nueva Zelanda. Con aquel Con el Nueva gordito Zelanda, que la el metió gordo de metió media la bola, cancha. ¿ah? Y se nos fue. Oye, qué casualidad, las dos situaciones estaba yo Tú presente. estabas ahí. Estaba en la jugada. No. La que le pasé O sea, a Jimmy que la boté y esa que dice que no cambiamos bien. Yo que soy observador. Y entonces, pues, tenemos que decirnos, o decirlo, mi culpa, es mi culpa. Yo fallé, pero no lo dicen. Ustedes los entrevistan y son unos dioses, unos generales. ¿Entiendes? Entonces no ven el trabajo que se hace inside y cómo pasa la cosa, porque tú como coach te encerraste en el cuarto, sales a la práctica, te vuelves a encerrar en el cuarto, pero yo me quedaba con el revolú. Pero ahí hubo reuniones y todo en esa decisión. Oye, en Argentina querían atacar al coach, Sí. 2 jugadores, Sí. y yo le dije, escóndete, que va a haber problemas, ¿entiendes? Como el caso que pasó para el torneo mundial tú no estabas, de Turquía, que estaban acostumbrados a pagarle a los jugadores las estadías en Nueva York. Salvi lo hacía, y el que vino a sustituir a Salvi, pues cuando los jugadores se fueron ahí, que le mandaron el bill de que Cristian llevó a la esposa o la novia, no sé, y Larry llevó a la Burbu, y entonces le pasaron el bill, que dijeron ellos, no voy. Y lo suspendieron. Entonces yo vengo, que yo estoy ahí, y con Manolo, y los que estaban allí bregando, gerentes generales y todos, se habían ido ya. Le dejaron ese problema a Manolo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a suspender a los 2 jugadores. Entonces hay un juicio, que me acuerdo como ahora, que Carrillo lo presidía, y la esposa de don Germán, que querían suspenderlo por vida a los 2 jugadores. Y yo le dije, mira, pasó esto y pasó esto. ¿Entiendes? Y nadie sabe que en Turquía, esa misma gente dejaron a Huerta y a el hermano que está jugando todavía, se me olvida el nombre ahora, en el aeropuerto porque no le habían dado los pasajes. A Huerta y a, Dios mío, que el hermano jugaba también, que está todavía jugando. No, era Poingal, era Huerta, los 2 que sustituyeron a Cristian y a... ¿Que eran 2 hermanos? No, era Huerta, y tenía un hermano que jugaba superior también, que hizo el equipo. Ah, no, tú dices Guillermo Díaz. Guillermo Díaz. Lo dejaron a pie. A pie. Y yo llamé a Carrillo, porque para aquel tiempo no daban los teléfonos eso. Carrillo, hay 2 jugadores a pie que no nos montaron en un avión. Y nosotros nos montamos, y yo a veces tenía esa responsabilidad. Bueno, yo en uno de los torneos, que yo creo que tú estabas, yo tuve que cargar a Dani en un sillón de ruedas, que se nos desplomó. Sí. Hasta camillero era. Sí. Bueno, fíjate, que describe eso. Y en Turquía me botaron las neveras. Y en Europa no creen en eso. Entonces yo llevaba el hielo en los zafacones de los cuartos. Yo llevaba el hielo para poder ponerle a estos muchachos los rodillas y los tobillos. Pistol, a veces mucha gente... en mi caso, yo reconozco mucho la importancia de personal como tú, como gente bien cercana a los 12 jugadores en un evento internacional. Es bien importante, ¿verdad? Ese núcleo tan corto representando el país. Y muchas veces no se reconoce. Por ejemplo, lo que te estoy hablando de ti en todo este programa, la importancia tuya, ¿verdad? En la época que yo jugué toda mi carrera. Pero para ustedes, médicos, fisioterapeuta, el personal cercano a los jugadores, ¿cuán importante o cuán significativo es ser parte de una selección nacional de Puerto Rico? El orgullo, todas estas cosas, porque el jugador, sí, todo el mundo ve el jugador, pero no ven la parte de verdad de atrás. Pero lo más importante es que tú estés 24/7 con los jugadores. Por ejemplo, que es una de las ventajas que yo tenía, la clínica, y entonces en los tiempos muertos,
pretemporada o pretorneo, ellos estaban conmigo y ya yo más o menos sabía cómo estaban. Y lo otro, pues, que ellos tengan la confianza contigo, que el coach tenga la confianza. Y yo entiendo que no debe ser práctica de estar cambiando ese personal todos los años, porque no conocen al jugador. ¿Entiendes? Aquí hubo un jugador que hace poco dijo que el trainer no le ponía hielo, que no lo vendaba. Sí. Pero, ¿qué pasa? El trainer tiene que hacer todo lo que diga el jugador, porque es un facilitador. Pero Víctor, yo te voy a decir algo. Dime. Tú sabes que yo no esperaba por nadie. Tú estabas ocupado, yo iba y Ah, buscaba no, hielo y me no. ponía mi hielo. Tremendo, O sea, yo Pero hay, casi pero nunca, hay jugadores pero hay jugadores que se creen que muchachos, tienen son- que... tienes que Sí, maquillarlos y sacarle las cejas y Sí, ponerle... pero también está del jugador tener Sí. y hacerlo. Pero es importante ese equipo de trabajo, porque verdaderamente es fuerte lo que se hace detrás del telón. Háblame del orgullo que sentiste. Vamos a hacerlo en la culminación. Allí cuando le ganamos a Estados Unidos en Atenas, que fue nuestro último viaje, vamos a decirlo así. Fíjate, Pico, para mí fue una cosa tan y tan grande, pero te voy a decir Anteriormente algo. le habíamos ganado. Eso te iba a decir algo. Por eso, pero el primer palo que le dimos a los americanos fue en el torneo de las Américas. en el primer torneo de las Américas, en el 89, yo no estuve ahí. Exacto. Yo no estuve El ahí. segundo palo fue en los Panamericanos en Cuba. Sí. El tercer palo fue en los Juegos de Buena Voluntad. Y el cuarto palo fue en Grecia. O sea que el de Grecia, como todo el mundo sabe, nadie lo esperaba, pero surgió del deseo, porque nosotros veníamos de coger pelas en práctica. Nosotros España nos sacó de la cancha varias veces. No, y ellos también en Jacksonville, que fue que Y descubrimos en que Jacksonville, no metían una bola en un exactamente. océano. Pero nada, eso fue una cosa tan y tan grande que tú sabes que el caballero que está aquí al lado mío no dormimos. Porque yo me pasaba en el cuarto de Pico con Salvi. Y pues nada, pues porque a Pico lo respetaban todos los jugadores y entonces siempre estábamos juntos porque verdaderamente pues habían novatos. No, y mantener la jugadores, distancia y conmigo los jugadores. y mantener la distancia. Yo me pasaba más con Porque, Víctor y con bueno, Salvi. y eso fue para mí bien grande y estar allí. Eso no tiene precio, Piculín. Eso es un premio. Eso es un premio que me dio estar tantos años con el equipo nacional. Que se lo agradezco. Es que ni como atleta pudiste hacerlo No, y sin porque- embargo exacto. en tu profesión Es lo que yo tuviste digo. una continuidad impresionante. Exacto. Lo que yo de siempre decir pienso. siempre que sí, Sí. siempre que sí, Y me estar ahí montaba. con nuestros atletas, obviamente en baloncesto, pero yo sé que tú estabas para otros atletas Sí, también, sí. porque yo fui testigo, o sea, estoy hablando en la clínica, yo veía a todos esos atletas que tenían sus problemas y tú los Bueno, atendías. yo no sé si tú tú no fuiste a ese viaje centroamericano en El Salvador. No, no fui. No no. fuiste. Pues yo estoy en Centroamericano, El Salvador, ¿sabes? Tú sabes que nos llevaba a los hoteles porque estos muchachos no cabían en las camas. Y las villas de esos juegos no tienen aire acondicionado, pues nos fuimos. Y Salvi es un winner, Salvi quería ganar. Y entonces, pues allí, Víctor López me llevó sus 3 mejores corredoras que estaban lastimadas. Y me las llevaba todas las mañanas. Y todas las mañanas. Pues entonces el Comité Olímpico llamó a Víctor López, le llamó la atención, le dijo, si sigue llevando a las muchachas, sacándolas de la villa, yo las voy a suspender. Y eso se lo pueden preguntar a Víctor López. Cogimos 3 medallas de oro. Cuando decían que tenía que ciática y la otra con desgarre. Era acortamiento, había que darle mantenimiento. 3 medallas de oro y callamos a todo el mundo. Eso no ha salido en ningún lado. ¿Entiendes? Porque entonces se creó un celo conmigo. Y te lo digo porque a veces yo podía ayudar más a otros atletas. Sí. Y entonces yo tenía que estar con los de baloncesto nada más. Y no vayas para allá y no vayas para acá. ¿Sabes? Y No lo querían en otro lado. y a mí, pues eso a mí no me importa, porque y ese es uno de los problemas que tenemos los puertorriqueños también, que nos ponemos tan resentidos con las personas que pueden ayudar. Como te dije, yo estoy retirado de no estar con ningún equipo de baloncesto, pero a mí me agradaría asesorar, a mí me agradaría que me pregunten si lo que tengo ahora mismo de experiencia, yo creo que no lo tiene nadie. Tantos atletas que yo he visto en mi vida. Mira,
yo de verte caminar, yo sé lo que tú tienes y no es por echármela, tú sabes, es la experiencia y uno estar con ellos diariamente y uno prepararse, porque yo también me preparaba, yo estudiaba, yo iba a cursos, yo le preguntaba al médico de Estados Unidos, yo le preguntaba al médico de Argentina, ellos Estabas al consultaban día con las conmigo, máquinas. pues Nadie seguro, tenía esas máquinas estaba al aquí. día. Víctor estaba al día Pues, todo el tiempo, ¿sabes? y pues son muchas cosas, Piculín, Eso grandes. pasa aquí, eso pasa Muchas aquí. cosas grandes y verdaderamente pues doy gracias que usted tenga este podcast porque verdaderamente esto es lo que el pueblo necesita para que la gente sepa del insight que hay detrás del atleta. Y yo pues representando a todos los que trabajaron con los equipos, los otros trainers, el difunto Niga Acosta, que lo admiré mucho, Claro. Otros que han pasado en la liga, que son buenos como yo, pero no le dan la importancia, Víctor, tú has visto baloncesto internacional muchísimo. Durante los tiempos han pasado, no estaban los NBA internacional, llegaron los NBA en el 92, viviste eso también. Viviste también la mayoría, o yo diría que con las 4 victorias que le ganamos a Estados Unidos tú estuviste, pero ¿qué has visto tú del catch-up del básquet internacional con Estados Unidos? ¿Qué cambió? ¿Qué Sí. pudo haber cambiado? ¿Qué mejoró en el básquet internacional que ha ido haciendo ese catch-up Bueno, yo te diría con la que Liga de Estados Unidos? yo te diría que la ciencia se ha metido más al deporte del baloncesto, los estudios de fisiología que le dan, las evaluaciones, los cambios, el atleta ha cambiado. Yo entiendo que tienen hasta más agilidad que los de antes, son más movilidad. Ver jugadores de la estatura de Piculín bajando bolas, ser point guard, o sea, el universo ha cambiado un montón y la ciencia también, que verdaderamente que no la estamos aplicando al 100 en Puerto Rico. O sea, si, como decimos, si hay un muchachito que va en desarrollo, que a los 15 años mide ya 6'4", 6'5", pues vamos a tratar de ayudarlo para que se desarrolle y sea parte del deporte que le guste. Pero eso no lo hay. O sea, aquí está hecho. Y háganlo allá y lo traigo para acá. O sea, son muchas cosas en cuestión de la mecánica que han cambiado, que requiere un equipo de trabajo más sofisticado y que crean en la ciencia. Y el seguimiento. El seguimiento. El seguimiento. Yo creo que es la continuidad perdón, de los jóvenes durante su desarrollo, Sí. porque no es el comienzo de ganar y perder. Es lo que aprenden en ese comienzo. Sí. Lo básico del juego, Sí. entender la importancia de la prevención Sí, de las lesiones, el tratamiento continuo después de las prácticas, después de los juegos, pues tratarse, ¿verdad? Como deben hacerlo Exacto. para que duren. Porque, Se llama el mantenimiento. Exacto. El mantenimiento físico y oriental. Y ver las deficiencias que tú tienes durante un torneo y corregirlas al próximo torneo. Que eso es parte. O sea, ver, mira, te falta más peso, más fuerza, te falta más agilidad. Tienes que mejorar en esto, tienes que buscar aquí, buscar allá, pero eso no. ¿Cuán importante, qué edad tú dirías que un joven pudiese comenzar fortaleza física? No solamente en el baloncesto, en cualquier deporte. Yo te diría que yo empezaría a los 15 años, pero la persona que trabaje con ese muchacho tiene que tener la base fisiológica y física para trabajarlo, para que no sobrecargue. Y tiene que entender que hay áreas en desarrollo que no han madurado. Y tiene que entender cuáles son los ejercicios específicos para trabajarlo. Porque hay que bregar con la flexibilidad, hay que bregar con el balance, hay que bregar con la agilidad y todo no es pesa. Coordinación. Y entonces buscar los déficits para corregirlo. ¿Entiendes? Tú miras al atleta y si es de baloncesto, pues tienes que fortalecer los cuádriceps, tienes que fortalecer el torso, tienes que fortalecer los brazos, abdominales, y condición cardiovascular, ver si el peso va a la par con su estatura, cosas por el estilo, y eso es importante, tener un fichero
médico también, porque muchos atletas no lo tienen. Ajá, ajá. Yo quisiera ir a ver si aquí hay un área de récord médico de los atletas de Puerto Rico. Lo debe haber en el albergue olímpico, pero eso es... Pero esos son los casos pero son ya que los escogen en etapa a élite. de la evaluación original, pero no un seguimiento completo, ¿tú me entiendes? Y todo eso es importante. Víctor, te voy a plantear dos preguntas que tienen que ver con el retiro de un atleta. El retiro, tú has sido ¿verdad? Presente en las dos maneras, entiendo yo. El retiro de un atleta por una lesión, un atleta joven que se lesiona gravemente y de momento esa lesión lo saca de carrera. ¿Qué significa eso para cualquier atleta? Bueno, psicológicamente eso es un trauma bestial que hay que Devastador. bregar. Yo conozco atletas que se han Decirle que no puede jugar más, imagínate exacto, tú. que se han retirado por Bobby una lesión Álvarez y es uno de los entonces y yo creo que le coge 1 o 2 años para tú mejorar eso. Bobby no, Rolando. Y Bobby también, Bobby Álvarez. Bobby también. Bobby con la rodilla, Bobby jugó 2 años. Ah, ok. El segundo Sí, año, lo recuerdo. el segundo año le hizo el equipo nacional, le operan la rodilla cuando rajaba la rodilla por medio Ajá. y lo sacaron de carrera. Y Rolando fue igual. Rolando porque se y lesionó. Y Fran Cortés también, que Ajá, fue en el primer año novato fue el mejor anotador. Y el otro año, con una cirugía de rodilla, se fue. ¿Cuán fuerte es eso para un atleta? Sí, ¿no? Tremendo. O sea, yo no quisiera estar en los calzones de ellos porque debe ser bien doloroso. Y cuando se retiran por rendimiento, o sea, que ya duraste tantos años, hay una etapa que hay que bregar psicológicamente con ellos, tú sabes. Porque el retiro de nuestro atleta no viene porque yo dije me retiro. Es porque te empiezan a decir en la cancha, Vieja. viejo, mira vieja, retírate, mira, gorda, retírate. Tú fuiste partícipe de mis situaciones. Pues, así que- hermano, y entonces uno se molesta porque no ven eso, ¿tú me entiendes? No ven, al revés, aplaudan, llévenlo, tú sabes. Porque verdaderamente son unos sacrificados, lo dan todo, por el país que están, por la ciudad que están representando en el baloncesto, por todo, porque ningún atleta se tira a la cancha a perder, a tirar todo lo que tienen. Hay unos más habilidosos que otros, unos que pueden jugar tantos minutos que otros que cargan el juego. O sea que es una gama de atletas tremendo, Los Betis de la vida. los Betis de la vida. Pero tú estuviste cercano a mí cuando, ¿verdad? Comenzó mi etapa de retiro. ¿Qué marcaba? Julio lo mencionaba bastante, el hastío, quizás él decía, pero yo no tenía hastío, yo lo que estaba era ya que pues daba lo que tenía que dar y se acabó. No porque estaba desilusionado sí, no. ni cansado. Yo quería trabajar, Acuérdate. pero ya habían cambiado. Yo jugué con casi cuatro cepas. Por eso que te digo, el libro tuyo estaba ya en lo que se llama la biografía. La biografía, cuando tú escribes un libro, pones la biografía, gané este campeonato en Europa, gané este campeonato en Puerto Rico, gané este que representé. Entonces ya tú estabas en la última página, en el que escribió el libro, decir, fue tremendo atleta, bregó. Ya tú estabas que tú no tenías que convencer ni a ningún coach ni a ningún fanático. Y el fanático que no se convencía era un fanático canalla, un fanático que no sabe nada de deporte, porque tú diste el máximo toda la vida hasta el final y lo sigues dando ahora, porque tú sigues también ayudando. Yo te he visto a ti que has estado con algunos equipos ayudando y yo sé que si a ti te dicen vente a ayudar a un equipo, tú vas a decir voy y lo brego y le vas a dar toda tu sabiduría, que eso es importante, eso no lo tiene todo el mundo. Claro. Víctor, está el jugador que de alguna manera no se quiere retirar y se mantiene un equipo jugando o no, ¿verdad? Y se queda mucho tiempo, se queda muchos años, por los años que le sigan pagando, pues se quedan. ¿Dónde puede existir ese balance, ¿verdad? De tú decir, mira, ya en algún momento estoy sentado en el bar, yo no me iba a dar ese lujo de estar sentado. No me permitieron robar, como decimos nosotros. Sí. Así que, pues lamentablemente, me voy. Pues yo pude haber estado en un banco y salir del banco. Pude haberlo estado, pero no quise darme esa oportunidad en lo absoluto. Sí, yo sé que tuvimos jugadores de esa forma que no se querían ir.
Bueno, tenemos un amigo en común, Mario Borler. Y lo traían a chocar jugadores. O sea que, en vez de jugar baloncesto era lucha libre y puño. Sí, sí. Y Diego también. Diego una vez me chocó a Félix Rivera y lo llevé al banco noqueado. Sí. Y entonces, pues, no se quieren ir. Pero quizás hay una necesidad económica, también quizás pudiera. El ego, ¿entiendes? Como el artista que no quiere retirarse nunca y ya no le van a dar papeles. O sea que es un cambio bien difícil, que uno tiene que bregar con la inteligencia para decidir, no voy más. Víctor, siempre has sido un atleta, o sea, tú eres un fanático del deporte impedernido, o sea, hasta lo último, corriste 3 veces el maratón de Nueva York. Sí. ¿Te apasiona mucho el fondismo? ¿Siempre te ha apasionado? Me gustaba porque me mantenía y correr y estar con un grupo es una dinámica tanto emocional, física, cardiovascular y que tuve muchas cosas. Yo me acuerdo que yo después que terminaba las prácticas yo me iba a yoguear por donde estábamos, en Grecia, España, tú lo sabes. Recuerdo. Y invitaba a veces a alguien, vete conmigo o a caminar. Sí. Y porque creo en la salud Teníamos física. que traquear a Salvi. Exacto, exactamente, Salvi, salud. Creo en la capacidad física y que el ser humano nunca se debe quitar del ejercicio. Y eso es lo que yo trabajo en la clínica con mis pacientes, tú sabes, que siempre hay que mantenerse. ¿Cuán importante es el deporte de los 50 en adelante, Víctor? Para las personas entrando ya a 60, etcétera. ¿Cuán importante? Lo más importante es que entiendan que tu cerebro está como el niño, pero el cuerpo no. Y ahí es donde viene el problema. Ahora hay una fiebre de pickleball, de tenis de playa, entonces los viejitos se están poniendo a jugar eso y entonces los ortopedas se están saltando porque mucho menisco roto, mucha artritis, muchos reemplazos. Tú tienes que adaptarte a lo que se adapta a tu cuerpo, ¿entiendes? Porque hay deportes que no son traumáticos como caminar, nadar, ir al gimnasio, tampoco es más que levante pesas, mantenerte, tener un buen peso físicamente y eso te va a llevar a un envejecimiento saludable, que es lo que yo busco con mis pacientes y yo lo busco también. Pues yo ahora mismo, yo tengo 75 años y yo trabajo 8 horas y yo nado, yo camino, estoy en el gimnasio. Recupera mucha gente, sí. Física ahora, y mental. Hay que bregar. ¿Qué pasa? Si el atleta se retiró y deja de hacer ejercicio, va a coger de 20 a 30 libras. Y entonces se va a jugar máster. Y ahí se le fue el menisco, la cadera, el disco. Por eso yo no juego máster. No. Y también, pues, como tiene la mente de atleta todavía. Vas a seguir compitiendo aún con los más pequeños. Barata. Es buscar un deporte que te llene de satisfacción, que te dé mantenimiento, más nada, pero no te quite. Hemos perdido la educación física en las escuelas en Puerto Rico. Sí. ¿Cuán importante has visto tú que ha hecho un boquete grande en nuestra psiquis mental, sobre física, todo? Pico, yo me acuerdo, y tú te tienes que acordar cuando tú estabas en la escuela superior en Calle, los field days, que el maestro de educación física te sacara a jugar béisbol, que tú ibas a jugar baloncesto, que sí, voleibol, y tú veías al maestro de educación física como un dios, porque eso te transformaba, tú sabes. Entonces teníamos los balonceristas que uno quería imitar, teníamos los jugadores de béisbol que uno quería imitar, pero eso se quitó. Yo entiendo que políticamente para destruir lo que se llama el alcohol del deporte en Puerto Rico, que no nos desarrollemos tanto y no consigamos medallas porque hay que cantar el himno de Puerto Rico y ahí eso molesta. A mucha gente le molesta. Incomoda, ¿verdad? Incomoda. ¿Qué hay que hacer cuando tienes de frente un maratón como el de Nueva York? ¿Qué mentalidad? O sea, obviamente tú lo hiciste porque te gusta, no fuiste a competir con nadie. Es una preparación, Piculín, de por lo menos 6 a 7 meses. 6, 7. Y tienes que tener mucho cuidado con tu peso, tienes que tener mucho cuidado con la hidratación y por las cargas. ¿Entiendes? Es como todo. Yo siempre entiendo que si trabajaste fuerte un día, al otro día baja la carga y recupera.
tienes que darte mantenimiento. Yo entiendo que los atletas de alto rendimiento, nosotros una vez auspiciamos el comité fondismo en la clínica y los evaluamos, le hacíamos pruebas de sangre, si teníamos globina baja, pues había que inyectarle B12, si tenían una lesión hay que darle mantenimiento, pero aquí en ese renglón tenemos que bregar más, porque ese es un sobreesfuerzo. Son 42 kilómetros, son 20 y pico de millas, sobre 20 y pico de millas, es como de aquí a Calley. Las articulaciones se desgastan, se atrofian, se lastiman, y ese atleta tiene que llevar un buen mantenimiento. Más el impacto en el cemento, entonces, en la brea. Eso que tú me dices, Pico, ahora mismo yo estoy viendo los de 20 a 30 años atrás, anteriores, que eran corredores, muchos se han retirado, pero muchos se quedaron corriendo. Y tú lo ves todos viroteados y con artritis, porque tú te desgastas. Sigues desgastando. Te desgastas. Hay que buscar fortalecer. Fortalecer. Bueno, o la combinación. O la combinación. Y entonces, pues no, ya llega un punto que tienes que ya quitar. Menos impacto, natación es buena porque es menos impacto. Hay muchas cosas que se pueden hacer nuevas ahora. Sí. ¿Con qué te queda, Víctor, dentro de ti grandemente, de todos estos años que estuviste con el equipo nacional? Yo te voy a ser bien franco, Pico, yo te voy a ser bien franco y lo voy a decir aquí. Primero, que nunca me han invitado para un juego internacional aquí en Puerto Rico. Primero, eso. Y me da vergüenza que yo entre a una cancha y tenga que pagar, no por pagar. O diga, puedo entrar al juego y me digan, ¿quién es usted? No lo reconocemos. Esa es una. Segundo, que entiendo que no he tenido el reconocimiento del trabajo de más de 40 años en todo, porque han hecho películas de los New Yorkers, que yo estaba ahí bregando con los New Yorkers, han hecho 500 especiales, y todo el mundo habla de ellos mismos, pero no hablan de los que estaban a tu alrededor ayudándote. Sí. De los camarógrafos, de los que editaron. Eso. Oye, cuando tú haces una película, tú ves 500 líneas de 500 personas y mira, ese soy yo. O sea, pues eso me frustra, que no me usen como asesor. No es que yo quiera estar en las canchas, yo no quiero, yo no puedo. Y ya yo cerré el libro de trabajar con un equipo directamente. Yo los asesoro y eso. Estoy como tú sabes. Yo ahora mismo estoy pensando en escribir mis anécdotas, en seguir desarrollando la medicina deportiva en mi grupo de trabajo allá en la clínica con mis terapistas jóvenes, pasarle lo que yo sé, es ser profesor, ser maestro, eso sí. Ahora mismo pues estoy educando terapistas que me los mandan las universidades, los que tengo allí, y lo otro es, para mí, mi mantenimiento físico. Sigues en el natatorio, ¿no? Sí, estoy allí a las órdenes en el natatorio. Sí. ¿Cómo ves la medicina deportiva hoy? Bien adelantada. Adelantada. No aquí, a nivel internacional, súper adelantada. ¿Adelantada en el sentido de efectividad? Sí, y de seguimiento al atleta, ¿entiendes? Sí, nosotros tenemos un albergue y tenemos unos médicos, y cuando se lastima el atleta tú vas allí y te evalúan esa cuestión. Pero tener un núcleo de preparación, de tu coger 2 meses a un equipo, como el equipo nacional, prepararlo, tenerlo ahí, gimnasio, médico, terapistas, terapia, cuestiones por el estilo. Te doy el ejemplo, bobo. Yo tengo el hijo de mi compañera de trabajo, trabaja en Disney, con los muñecos. Entonces, él hace un show de 1 hora, y entonces hay un espacio que hay terapistas, hay hielo, hay hidratación, y los trabajan. Y descansas 1 hora y vuelves 1 hora más. O sea que el mantenimiento del atleta es tan importante, y ahí cae la medicina deportiva, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Y ahí para todas las etapas está el fisiólogo, está el nutricionista, está el psicólogo deportivo, está el preparador físico. Y entonces toda esa gente tiene que llevar ese trabajo al director técnico, que es el coach. ¿Entiendes? Porque hay cosas como, por ejemplo, baja la carga, los muchachos están resentidos porque ellos lo dicen, vamos a bajar. No, tienes que practicar y tienes que ser fuerte y chichija. Pero la coraza de la juventud y muchachos que estoy viendo ahora, pues nada, chévere, me duele, dame un MRI, no puedo practicar, dame 1 semana de descanso, chichija. Entonces, pues, ¿cómo tú le vas a decir? O sea, ¿cómo tú vas a determinar si tú puedes jugar hoy y no puedes jugar si no tienes el expertise, como ha pasado? ¿Entiendes? Son cosas que
que te llevan a cometer errores. Y si tú estás trabajando científicamente, puedes cometer un error, pero vas a salir mejor. Y ahí está la medicina deportiva. No paga, en Puerto Rico no paga, porque aquí las universidades no tienen un servicio de medicina deportiva. Aquí, y en Estados Unidos tú vas, yo iba cuando íbamos a practicar, y te acuerdas que nos prestaban la Universidad de Indianápolis, y yo decía, Tate, 500 cajas de Tate, máquinas de terapia, coge tú las que tú quieras ahí, esto. Sí. Y esa es la diferencia. Sí. Víctor, ¿y hay algún atleta específico que sea un algo científico completamente? O sea, yo sé que un maratonista es un reloj. Yo te diría, Pico, que la genética es bien importante. Oh. La genética, tú sabes. Siempre la genética tiene que estar por el medio. Es importante. Tú sabes, tú te das cuenta de atletas que tú puedes mirarlo y decir, este va a llegar lejos. Como atletas que no. Lo otro es la mente. Hay atletas bien débil de mente, tú sabes, que cualquier cosa lo afecta. Y con talento. Hasta un arañazo lo afecta. Sí. Eso tiene que ver. Pero sí se puede hacer el superatleta y se puede preparar el superatleta. Pero va a llevar etapas. El niño que es bueno al principio, no lo quememos. No, ciertamente va a ser bueno más adelante. Exacto. Cuando realmente tiene que comenzar para ser profesional. Exactamente. O sea, y son muchas cosas que indiscriminan al atleta, que lo llevan a sacarlo. Háblame un día en la clínica tuya actualmente, Víctor, allí en el natatorio. Háblame un día tuyo normal, a quién o qué tipo de situaciones rehabilita. Bueno, allí, para consejo con la gente allí, aunque dice medicina deportiva, yo hago de todo. O sea, especialmente, salud. Pues, ahora mismo tengo la clientela de los envejecientes, que es el boom de esto de los 70 o más, que son gente que han tenido que hacerse reemplazo de rodillas, de cadera, cirugías de espalda. El atleta ese que tú dices de los 60 que se puso a jugar deportes que te lastiman. Sí. Allí rehabilitamos, allí acondicionamos. Yo verdaderamente pues me llega un referido de una cirugía o de un médico que me dice le duele la espalda, le de esto, pues yo adapto el programa de rehabilitación con su problema físico y siempre me gusta trabajarle todo el cuerpo y decirle, mira, tienes este problema por esto, tu postura, tu fuerza, tu flexibilidad, tienes que trabajar esto, no te voy a curar en una semana, te va a coger tiempo y creo una química de seguridad con ellos porque muchos de ellos pues fueron atletas míos o son hijos de los atletas que yo atendí, que siempre me los envían, como tú y otros atletas. Mira, va mi nene, va mi nieto. Uh-huh. Y eso, pues, me llena de mucha satisfacción porque estoy ayudando. Y la clínica, pues, brega de esa forma. Y tengo a mi personal trabajando, cliqueando con lo que yo preparo. Y los tienes practicando los estudiantes también. Sí, los tienes también practicando. Esto aquí voy a hacer un poquito más fuerte. ¿Qué edad sería idónea, porque es que yo pienso en ello, para un reemplazo de rodilla, por ejemplo? O sea, yo veo esta locura. El reemplazo de rodilla, después de los 70, yo digo, por favor. Pico, el reemplazo de rodilla, tú lo puedes determinar cuando tu función se afecte, cuando tú no tengas calidad de vida. Pero tampoco tan mayor, o sea. No. Hasta los 70 yo puedo entender que sí, pero después de ahí un reemplazo de rodilla, la recuperación va a ser un poco. Exacto, va a depender cómo tú estés en condición física. Y acá. Y allá arriba, porque yo siempre digo, si te vas a hacer un reemplazo, porque eso se puede determinar. Yo te veo a ti una rodilla que dice que ya hay artritis, que ya hay diferencias en los cóndilos. Yo dije, tú en un futuro tienes que reemplazarte. Las famosas artroscopías que a veces hay ojalateros buenos y ojalateros malos que no quedan bien. Entonces depende también del peso del paciente, depende de la actividad física que tenga. Uh-huh. Y ahí, pero si tienes que mejorar tu calidad de vida, háztelo. Porque vas a mejorar. Yo me lo hice y me hice la espalda y yo tengo calidad de vida. Por eso, pero a una edad prudente. Pero que estés en buena condición. Pues exactamente. Que puedas tú ir y tener el tiempo para recuperarlo. Yo siempre le digo al paciente, acondicionate primero y después
hazte reemplazo. Siempre me lo dijiste, fortalece primero Sí. antes de cualquier cirugía, hay que fortalecer siempre para que la atrofia sea Porque menos. ya tú vienes cargando una debilidad en esa articulación. Correcto. Que te va a hacer más larga la rehabilitación. Más el Y por espasmo cada que- día que tú tengas debilidad o estés sin hacer actividad física después de una cirugía, son 2 y 3 días de tratamiento. Y si te mandan al mes de que te operaron, estamos hablando de casi un año. Entonces tú vas allí y el plan médico te aprueba 8 tratamientos nada Claro, más. claro. Y ahí yo no puedo ponerte ready en 8 tratamientos. Claro. Y entonces viene lo económico. Eso no es real. Y entonces viene la gente y se quita. Y Son no muy mejores. pocos los atletas que se recuperan de esa manera. Exacto. O sea, cuando un carro se rompe a 100 millas por hora, pues, ejemplo mío, yo me partí en la pista, pero así mismo lo recuperamos. Exactamente. Pero cuando es una persona que no hace nada, digamos, físicamente, pues, No, bien- pues más le tarde. cuesta, es bien cuesta arriba. Mucho más tarde. ¿Cómo defines el éxito? El éxito lo defino por trabajo, esfuerzo, sacrificio. No me cayó del cielo, como dicen por ahí. Muchos años de sacrificio, muchos años de dedicarle a mi profesión, al deporte, ser partícipe de él, de que los que trabajé cogieran mi confianza, y eso me enorgullece mucho porque me ha hecho gente, me ha hecho un profesional, y pues bien agradecido. Yo entiendo que son pocas personas que puedan tener ese don, y si llegó por la energía y si llegó por el carisma de la gente que uno ha tratado y por la sabiduría que uno tiene, pues verdaderamente el día que no esté voy a estar feliz, hoy estoy feliz, pero que hice mi cumplido. Y ¿Estás contento y contigo estoy mismo? contento y todavía acepto retos. Exacto. Los eso es bien retos son importante. rehabilitarte. El día que se terminen, Pues se acabó. vámonos para el hoyo. Estoy funcional. Y la- mientras estoy funcional, que yo te diga que tú me vengas a entrevistar y de quién tú eres. Ya y tú ahí- me digas, ay, a rayo, mira, Vitín se echó. Sí. Pero el ejercicio es bien importante no, para yo eso. no me quito de eso. Yo se lo digo a todo el mundo. Eso, olvídate, es como ir a la iglesia, es como orar. Tienes Exacto. que hacer ejercicio. Si Es comes bien- todos los días, ¿por qué bien- no haces ejercicio? Exactamente. Ahora, tú te molestas cuando dejas de comer y no te dieron comida. Oye, te da... Pues de entonces, todo. coño, trabaja. Víctor, yo quiero que des 2 consejos. Y te quiero aprovechar porque creo que es bien necesario en este país. Primero, quiero que aconsejes a los estudiantes que siguen, que quieren seguir tu carrera en la medicina deportiva. Bueno, prepararse ya en la capacidad que quieren trabajar. El libro nunca está cerrado. Consultar es bien importante. Observar es bien importante. Y estar seguro de cómo van a trabajar. Uno en un momento dado, cuando uno es joven, uno se pone bien agresivo, no cometer errores, porque si tú estás en el campo de la medicina y cometes un error, te chavaste, te quemaste. Tú sabes, gracias a Dios, pues hasta el día de hoy yo nunca he tenido ese problema, pero ser cuidadoso con lo que vas a trabajar y entender con la persona que tú vas a trabajar y lo que está haciendo. ¿Son necesarias las máquinas de rehabilitación? Son muy necesarias hoy en día para, Sí. para la recuperación Sí, de cualquier... y van evolucionando, pero la clave de todo, Picu, es el ejercicio. Olvídate de eso. el ejercicio. Yo te puedo poner una máquina a ti, te quité el dolor, y mañana me dice, me duele de nuevo, vamos a ponerte. Pero si Pero tú no no hiciste fortaleces, ejercicio, si tú no, claro. pues tú vas a seguir trabajando y vas a seguir jugando y vas a seguir haciendo Claro, tus cosas. claro. Y el cuerpo te va a pedir el fortalecimiento y un montón de cosas fisiológicas que tú vas a necesitar y lo buscas en el ejercicio. Muy bien. Ok, y entonces quiero que le des un consejo a los padres de los jóvenes hoy en día que tienen este sueño los padres de que su hijo va a llegar a la NBA teniendo 9 años y ha ganado 5 campeonatos en las liguitas Sí, sí. de sus respectivos clubes, pero a los 18 los hijos se tienen que quitar por alguna lesión, tanto sea física como mental, Sí, sí. o que se cansaron de tener el Yo- país yo- encima jorobándole la vida. No, yo vivo las 3 cosas que tú dices con pacientes y atletas. La sobrecarga que le mete el país más el coach al niño, en las articulaciones fisiológicamente le crean un daño.
psíquicamente le crean otro daño, a veces los cohíben de tener su vida de niño, de ser niño, de divertirse, el ahorro de los padres, de que la mamá no ha llegado porque está trabajando, pues tienes que meterte un hamburger y tienes que comerte unas papitas, la nutrición se chavó, la hidratación bien importante, vivimos en un país de clima caliente, que la deshidratación lastima y lesiona a gente. Son un montón de factores que el padre tiene que tener en cuenta si quieres que tu hijo llegue lejos. Tiene que haber descanso, tienes que quitar el hijo por lo menos un mes para que haga otras cosas. ¿Entiendes? Son cosas así que ahora, tú le dices a un papá que tienes que quitar el nene. Yo he tenido papás que me han dicho porque le duele y se puede inyectar. Tú te imaginas a esta etapa. Y se puede inyectar a un niño. Jovencito. Igual que estoy viendo jóvenes de 13, 15 años que hay que hacerle cirugía. Ese chamaco en su área de desarrollo todavía no ha madurado. O sea, esa cirugía va a ser un impedimento para cuando tenga sus 30 o 40 años o una artritis. ¿Pudiera llegar un joven a sentir dolor mientras esté en ese vaivén de practicar, jugar, y no decirlo y luego ya cogerle miedo y no decirlo? Porque se quedan callados. No lo dicen. No lo dicen y siguen jugando con el dolor porque tienen que aguantar el pai que lo está empujando a lo que sea. No lo dicen. Y no lo dicen. Yo viví porque lo estudié, este muchachito que en un torneo en el centro de convenciones, jugando baloncesto, le empezaron a dar bebidas hidratantes y infartó y murió. Eso pasó hace como 4 o 5 años. Y viví también el hijo de un dentista amigo mío que jugaba balompié, que le dio un virus, y el chamaquito, pues, uno es un fiebre cuando es un nene, voy a jugar. Y lo pusieron a jugar y se desplomó y murió también. Plaquetas bajas, la bebida hidratante le explotó. O sea, son muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado, y los padres a veces tienen que bregar. Si tu hijo le dio una enfermedad o una fiebre por la noche, o se sintió mal, no lo lleva a practicar, no lo lleva a la cancha, no lo lleva al parque. Si tu hijo se te quejó de un dolor, no le digas, tú no eres el que lo siente. Exacto, te le va a decir, hazle ¿tienes caso, miedo? Hazle caso, ¿sabes? Y nada, ellos no son máquinas, ellos son seres humanos, tú sabes. No es como la máquina de cortar grama que se te apagó y echaste gasolina y la prendiste. O tu carro. O sea, nosotros somos seres humanos que vamos en desarrollo y fisiológicamente tenemos unas necesidades. Víctor, no sabes el honor de tenerte aquí, el cariño que siempre te he tenido, que sepas que te admiro, te respeto, te quiero y te agradezco que el que fueras parte de mi entorno familiar, profesional, fue bien enriquecedor para mí, y quiero agradecerte todo eso como atleta profesional que fui exitoso, que sepas que este éxito es tuyo también. Bueno, pues yo te agradezco a ti esta invitación, y tú sabes que tengo un trofeo imaginario y un montón de medallas de oro que me diste. Siempre. Y te lo agradezco. Siempre a ti. Y señores, una Biblia de nuestra medicina deportiva, un deportista que ha dado el todo por el todo, quizás hasta más que muchos de nosotros en las canchas, allí donde estuvo representando conjuntamente con nosotros nuestro equipo, nuestra patria, y un asesor, un amigo, un ser humano excelente, que apreciamos mucho, y que muchos de ustedes quizás puedan darle una llamadita allí a la clínica y les pueda orientar mucho mejor de lo que quizás he podido yo orientarles, o que hemos podido orientarlos aquí en esta charla que hemos tenido hoy. Espero que la disfruten, que lo pasen bien, y hasta la próxima.